Hola, ¿qué tal? Soy Jordi D y hoy es un día de celebración, es un día de victoria para mí. Para que lo entendáis, voy a tener que explicar cosas del pasado, voy a tener que poneros en contexto porque si no es complicado entenderlo. Empecemos. Mi hija a los 4 años empezó a tener un problema de salud, un problema importante de salud. Sin saber por qué, empezaba a caerse al suelo, tenía como ausencias y nosotros pues movimos, fuimos a ver qué pasaba, fuimos a los médicos y bueno, se diagnosticó una enfermedad que se podía tratar, a veces sale bien, a veces sale mal. Nosotros tuvimos la gran suerte de que con el primer tratamiento la cosa funcionó y esas ausencias, ese problema poco a poco fueron desapareciendo. Pero eso trajo unas secuelas. Esas ausencias que sufría impedían que captara correctamente la información que le entraba por sus sentidos. Es decir, tenía como pequeñas desconexiones imperceptibles que hasta que la medicación que empezó a tomar no permitió que desaparecieran esos microcortes en lo que recibía, lo que veía, lo que escuchaba, pues limitaba su capacidad de aprendizaje, porque era una constante de estar teniendo unos pequeños cortes ahí de percepción. Esto fue superado con el tratamiento al cabo de unos años. Mi hija se la dio de alta, está completamente de alta y curada de ese problema, pero trajo problemas en el lado educativo. Mi mujer se pasó varios años, retrasó su vuelta al mundo laboral ayudando a nuestra hija a aprender lo perdido, mientras nos estaban llamando para reuniones, sobre todo en educación primaria, para que discapacitáramos a nuestra hija, algo a lo que nosotros nos negamos porque no era algo reversible, era algo que a ver, podía haber ido mal, pero fue bien, y no era algo para toda la vida. Entonces, pues nosotros decidimos luchar y nos negamos a discapacitar a nuestra hija y seguimos buscando información por internet, descargando herramientas educativas y trabajando con ella para que fuera recuperando cuando ya la medicación le surtió efecto y cuando ya ese problema fue desapareciendo, pudiera ir recuperando el tiempo perdido en lo que era su educación en todos los aspectos. Esto evidentemente nos afectó a nivel económico porque, claro, mi mujer no pudo reincorporarse al mundo laboral, con lo cual solo teníamos un salario. Esto, pues evidentemente, pues afectó. Vivimos en un mundo en que el dinero es muy importante. Además, partíamos de que mi familia me había dado la espalda. La última vez que veía a mi madre fue entregándole un cheque en un notario. Me consta, cuando mi hija tenía 6 años, nos hicieron unas pruebas genéticas a mi mujer y a mí, y salió que el problema que se le había manifestado a mi hija era por causa genética por mi rama. Y entonces me obligaron a darles el contacto de mi familia porque se lo tenían que notificar, al ser una causa genética. Por lo tanto, me consta que mi familia era consciente de eso, al menos yo no sé si realmente llegaron a enviarles esa notificación o no, pero a mí me insistieron muchísimo y mi familia todavía estoy esperando que se preocupen por su nieta o por su sobrina. En fin, cada cual tiene sus valores, cada cual tiene su conciencia
Y esto yo lo afronté solo con mi mujer y con mi familia política, pero con poca entendimiento respecto al tema. Bien, nosotros seguimos luchando. Tuvimos que incorporar a nuestra hija a la parte de educación, ¿cómo la llaman las siglas? Creo que en primaria la USE. Luego pasó al instituto con otras siglas, el CA, y con un plan individualizado de aprendizaje. Ella iba avanzando, aparte la apuntamos a Kumon, que eso conlleva también un sacrificio, tiene unos pros y unos contras el Kumon. Unos contras es que todos los días de tu vida tienes que estar corrigiendo cuadernillos de matemáticas a mano. Y todo esto lo afrontamos pues día tras día por nuestra hija, para que tuviera una vida normal como los demás. Bien, a pesar de estar a nivel de matemáticas por los esfuerzos extras, era imposible que la pusieran con los demás compañeros y seguían poniéndole operaciones sencillas en el CA. Esto es un tema del sistema educativo que creo no todo el mundo es igual, no todos los casos son iguales, y creo que una forma de mejorar este sistema sería, por ejemplo, hacer una prueba individual cada año y ver en qué materias esas criaturas, esos niños, se pueden incorporar a las clases normales y seguir luchando para avanzar. Pero en fin, era imposible que mi hija se pudiera sacar el título de la ESO, porque los que iban por el CIE y por el plan individualizado los hinchaban de deberes, de trabajo, que les quitaba tiempo de aprender otras cosas de la vida, pero no le daban el título. Con lo cual, cuando mi hija llegó a los 16 años de edad, la dimos de baja del instituto, pero no con el hecho de dejar de estudiar, sino de prepararla en otros aspectos de la vida, como por ejemplo aprendió a cocinar, a llevar la casa, hacer las compras, llevar el presupuesto familiar, a desenvolverse, a moverse por la ciudad, cosas que tan obsesionados estábamos en que pudiera avanzar en su educación que habíamos ido dejando de lado porque estábamos simplemente haciendo deberes y más deberes y más deberes y tratando en una lucha entre eso y el Kumon, tratando de que pudiera tener una vida normal en el futuro. Bien, y ya nos vamos acercando a lo actual. Hace 2 años, bueno, nosotros, tanto ni mi mujer ni yo teníamos trabajo. Llevamos tiempo echando currículums, pero bueno, no es culpa nuestra de que por ejemplo, las empresas de consultoría informática pues no estén interesadas en personas de 50 años o más. Y mi mujer, pues tantos años sin trabajar con el problema de nuestra hija, ayudando a nuestra hija, que lo hizo, bueno, me quito el sombrero, lo hizo estupendamente. La verdad, si vuelvo a encarnar, quiero que ella sea mi madre, porque no hay mejor madre en el mundo que mi mujer. Así os lo digo. Y perdonad, pero es que este es un tema que me afecta mucho. En fin, en el 2022, los dos sin trabajo, mi hija en casa. Necesitábamos ayuda económica por falta de liquidez. No teníamos deudas, somos propietarios de un pequeño local y un piso pagado, pero con la falta de trabajo pues teníamos problemas de liquidez. La ayuda se nos fue negada y bueno, yo me vendí el coche para cubrir los gastos y poder seguir para adelante. A cabo de poco tiempo mi mujer le salió un trabajo, la llamaron del SOC y ahora mismo está trabajando y yo sigo luchando con mi proyecto de los mercados financieros, que llevo muchos años estudiándolos y quizá consiga ganarme la vida con esto. Como veis aquí, mis 2 últimas operaciones han sido positivas, voy por buen camino, ya veremos.
Bien, cuando mi hija cumplió los 18 años, pues la apuntamos a escuela de adultos y hoy me han traído las notas del primer trimestre, me las acaba de traer. Y os voy a leer, y aquí ya os digo, aquí no hay educación especial, no hay planes personalizados, no hay nada, es una más. Y me consta que varios compañeros han suspendido y ahora os voy a leer aquí las notas que me ha traído mi hija. Catalán, un 8. Castellano, un 7. Ciencias naturales, un 8. Ciencias sociales, un 8. Matemáticas, un 7. Inglés, un 6. Competencias digitales, un 8. Evidentemente todavía tiene bastante por delante, son 2 años, este es el primer trimestre, pero para mí esto es una gran victoria. Estoy muy orgulloso de ti, hija. Te quiero. Hasta pronto.